No se preocupe, fue hoy el primer día. La Biblia es el arma y la herramienta del cristiano, la espada. Entonces, tome su Biblia en la mano. Yo lo invito, tome su Biblia en la mano, póngala en su corazón y vamos a pedirle al Señor que esta noche nos dé sabiduría y discernimiento. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ponemos en tus manos todo cuanto vaya a realizarse hoy, Señor. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que cubras y que selles con tu sangre preciosa este lugar. Que selles esta palabra, Señor, para que sea entendida por tus hijos, para que sea revelada, Padre. Muéstrate a nosotros y revélate, Señor, para conocerte mejor. Que tu palabra de verdad cale muy hondo en nuestros corazones y que seas tú, Señor, el que nos revele todo cuanto desees que sepamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ya nos has concedido lo que hemos pedido. Gracias, Señor. Amén. Tomamos asiento. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo del 7 al 21. Capítulo 3, versículo del 7 al 21. Bien, ya estamos, ubicamos. Filipenses está después de Efesios. Filipenses está después de Efesios. 3, del 7 al 21. Bien, ¿ya estamos todos listos? ¿Sí? ¿Ya nos ubicamos? Bien. Bien, vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra de Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdadera salvación, dice el Señor. Pero lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero perdido por amor a Cristo. Más aún, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas y todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo y vivir unido a Él con una salvación que no procede de la ley, sino de la fe en Cristo. Una salvación que viene de Dios y se funda en la fe. De esta manera conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección y compartiré sus padecimientos hasta asemejarme a Él en su muerte, a ver si así logro la resurrección de entre los muertos. No pretendo decir que haya conquistado la meta o conseguido la perfección, pero me esfuerzo a ver si la conquisto, por cuanto yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no me hago ilusiones de haber conquistado la meta, pero eso sí, olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno para conseguir lo que está delante y
y corro hacia la meta, hacia el premio al que Dios me llama desde lo alto por medio de Cristo Jesús. Esto deberíamos pensar los que nos creemos maduros en la fe. Y si piensan de modo diferente, que Dios les haga ver claro también esto. En todo caso, permanezcamos firmes en lo que hemos logrado. Imiten mi ejemplo, hermanos, y fíjense en quienes nos han tomado como norma de conducta. Pues yo ya les advertí muchas veces y ahora tengo que recordarles con lágrimas en los ojos, muchos de los que están entre ustedes son enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la perdición, su Dios el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarlos y solo piensan en las cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador a Jesucristo el Señor. Él transformará nuestro frágil cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene para someter todas las cosas. Palabra de Dios. Tomamos asiento. Bien, vamos a ver qué nos dice el Señor hoy. Dice el Señor que para tener una verdadera salvación, primero tenemos que estar conscientes de nuestras limitaciones como seres humanos, como hombres y como pecadores. Tenemos que estar conscientes de que gracias a su misericordia tenemos vida. Amén. Entonces, miren lo que dice el Señor. Dice: pero lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero perdido por amor a Cristo. Miren, cuando nosotros tenemos una vida llena de pecados, el demonio nos va a dar de todo. El demonio nos va a llenar de riquezas. El demonio nos va a facilitar todo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros buscamos una mejor vida, que se sobreentiende que es al lado de Jesucristo, porque Él es la vida, y fuera de Él nadie puede estar bien, ¿sí? Vamos a tener que dejar cosas atrás. Vamos a tener que siempre estar dispuestos a dejar cosas atrás. Y mire, San Pablo nos dice que todo lo que él viene dejando atrás es poco. Es poco porque lo que él ahora busca es mayor. Amén. Y él dice que considera como pérdida, pero no es una pérdida que va a llegar a su vida y lo va a quebrantar o lo va a empobrecer. No va a suceder eso si usted tiene claro que lo que viene dejando atrás es una pérdida por amor a algo mejor, que se llama Cristo Jesús, el que le puede dar todo lo que le hace falta. Es más, es todo lo que nos hace falta, porque quien tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Amén. Y dice, mire, más aún pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Le digo, hay quienes se preparan en la vida y es bueno si tiene claro para qué se preparan. Hay quienes estudian filosofía, estudian arqueología, qué sé yo, tantos estudios que hay hoy en día.
Pero yo le voy a contar una realidad. Todos conocemos al hermano Omar de Jesús, ¿verdad? Me voy a tomar el nombre de él porque es el ejemplo más vivo que tengo. Él es muy bien preparado. Él es escritor, es teólogo y en fin, un poco de cosas más. Mire, él estudió para poder adquirir la sabiduría que tiene. Claro, muy aparte que por su búsqueda sincera el Señor derramó el Espíritu Santo sobre él. Sí. Pero hay quienes no recibimos enseñanza del hombre. El ejemplo más vivo que tengo, que tal vez haga mal en poner, es este que está aquí, su servidor. Yo no pedí nunca poder estar parado aquí frente a ustedes y predicar la palabra. Yo nunca estudié Biblia, yo nunca me preparé para esto. Recién hace poco el Señor me llamó a prepararme porque descubrí mi llamado, porque escuché mi llamado. Entonces cuando uno ya es responsable por lo que tiene que cultivarlo. Y comencé a estudiar recién. Pero yo nunca le pedí al Señor que me diera don de palabra. Me fue dado porque su misericordia es así. ¿Sí? Y ahí, cuando uno recibe la misericordia de Dios, uno va a poder recibir enseñanza de parte de Dios. Usted va a tener revelaciones, va a tener sueños, no sé, en fin, el Señor se comunica de diferentes maneras, pero Él lo va a instruir. Él lo va a instruir porque Él sabe el ministerio que le ha encomendado. Amén. Dice, por Él he sacrificado todas las cosas y todo lo que tengo por esto. Todo lo que tengo, por Él he sacrificado todas las cosas y todo lo que tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo. Y todo lo tengo como estiércol con tal de ganar a Cristo. Cuando uno se da cuenta que en la vida de uno no hace falta nada más que el Señor, va a llegar el momento en su vida, hermano, que la conversión va a ser tan fuerte que no le va a importar casa, no le va a importar dinero, no le va a importar carro, no le va a importar nada, porque usted va a descubrir que lo único que necesitaba era al Señor en su vida. Y cuando usted abra su corazón y lo reciba, usted se va a dar cuenta de lo maravilloso que es vivir con Cristo. Oiga, en Cristo hay todo. Hay todo. Antes de estar en Cristo yo tenía temor a acercarme a Él porque me gustaba tomar, me gustaba el baile, me gustaba la fiesta y yo tenía miedo de dejar eso atrás. Porque yo decía, tal vez no voy a cumplirle al Señor y era muy receloso, porque yo sé que Dios es bueno, pero también reprende, como todo padre, cuando un hijo falta, y tenía temor. Pero cuando Él llegó a mi vida, descubrí que yo no necesité esforzarme ni dejar nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le abre su corazón al Señor, es el Señor el que se encarga de limpiar su vida. Usted no tiene que hacer, vea, nada. Él se encarga de todo. Por eso Él dice en su palabra, vengan a mí los cargados y los cansados, que yo los haré descansar. Y el descanso que el Señor te va a dar es un descanso verdadero. Es un descanso en el cual tú te vas a sentir tan bien que no vas a querer despertar. Es un sueño tan rico que quieres seguir soñándolo. Amén. Yo me sueño predicando noche y día. Me deleita cumplir la voluntad de Dios. Y Él se deleita con sus hijos cuando cumplen su voluntad. Mire, dice, todo lo tengo por escrito, de tal de ganar aquí, vivir unido a Él con una salvación que no procede de la ley, sino de la fe. Una salvación que viene de Dios y se funda en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es fe? ¿Por qué Dios es algo que procede del amor? Porque Dios es un misterio. Y mire, si usted quiere descubrir a Dios, cada vez que usted trate
buscar más, se va a dar cuenta que menos lo entiende. Yo me cansé. Y yo dejo que el Señor haga lo que Él quiera, porque me cansé de querer investigar. Y cuando tú comienzas a investigar o quieres enterarte más allá de lo que te es permitido, se pierde lo que Dios te dio, se pierde la gracia, se pierde el don. Mejor es creer. Por eso dice que Él es un misterio de fe. Y creemos que es nuestro Dios, aunque no lo hemos visto, ¿verdad? ¿Quién ha visto a Dios? Nadie, ¿verdad? Pero lo creemos por fe. Y lo podemos sentir, porque Dios es así de bueno, que nos permite poder sentir su Santo Espíritu, aun cuando no somos dignos de Él. De esta manera conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección y compartiré sus padecimientos hasta asemejarme a Él en su muerte. Ojo, aquí viene algo importante. Cuando uno decide, porque nosotros tenemos libre albedrío dado por Dios, y cuando uno decide morir para el mundo, en ese momento es nuestra verdadera resurrección para Cristo. Oiga, Cristo no lo quiere ver mal, porque el Señor nos ama. El Señor no quiere verte sufrir. El Señor no quiere ver que usted tenga problemas en su hogar. El Señor no quiere ver que usted tenga problemas con su familia, con sus hijos, sus hijas, en fin, qué sé yo. El Señor no te quiere ver mal, no te quiere ver enfermo, porque Él nos ama. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios es un Dios celoso. Y si usted o yo queremos realmente vivir en Cristo, tenemos que morir para el mundo. Tenemos que morir para el mundo para poder vivir para Cristo. Porque no podemos servir, dice la palabra de Dios, a dos amos. No podemos servir a dos amos. O es Cristo o es el mundo. O eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, dice el Señor, que de su boca Él nos vomitará. Amén. Dice, no pretendo decir que haya conquistado la meta o conseguido la perfección, pero me esfuerzo a... Usted va a recordar que ese sacrificio que Él hizo perfecto fue por amor a usted. Ese sacrificio que Él hizo fue por amor a mí. Ese sacrificio que Él hizo fue para librarnos de todos nuestros pecados. Por eso Él se corrió. Y tenemos que estar conscientes de que después que Él murió así por nosotros, nuestro deber es honrar su nombre. Porque ¿quién de ustedes, al menos yo no lo haría, yo no subiría a morir en una cruz por nadie? ¿Ustedes lo harían? No, ¿verdad? No lo haría, seamos sinceros. Y Él sí lo hizo, y lo hizo porque nos ama. Entonces seamos recíprocos con el Señor. Amémoslo, hagamos su voluntad. No permitamos que blasfemen su nombre por nuestra culpa. Dice, miren, su destino es la perdición. Aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo y hacen cosas que no deben, y a través de su actitud o sus malos actos permiten que día a día la gente blasfeme la cruz de Cristo, se vuelve un enemigo para el Señor. ¿Sí? Pero el destino de esta persona está marcado. El destino está marcado, porque dice claro la palabra que su destino es la perdición. Su Dios, el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarlos y solo piensan en las cosas de la tierra.
tienen mente terrenal. Para ellos, llenar la barriga, tener dinero, vivir bien, ese es su Dios. Eso se convierte en un ídolo para ellos. Ese es uno de los tantos ídolos de los que habla la palabra de Dios. Y de ahí nace la verdadera idolatría. Porque estás idolatrando algo como tu Dios, que te está apartando del amor del verdadero Dios. Te preocupas tanto en qué te vas a poner. Te preocupas tanto en qué vas a comer. Y dice el Señor, ¿de qué te preocupas? Si vale más el cuerpo que el vestido. Si vale más la vida que lo que tú comes. Sí. Por eso dice Él en su palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No deberíamos preocuparnos tanto. Porque si nos preocupamos tanto por lo material, aunque es necesario, esto se va a constituir en un Dios para usted. Y los afanes del mundo lo van a alejar del verdadero Dios. Miren, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo. Miren qué linda promesa. De donde esperamos como Salvador a Jesucristo, el Señor. Él transformará nuestro frágil cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene para someter todas las cosas. Aquí voy a poner otro ejemplo vivo que nosotros tuvimos en nuestra parroquia. ¿Cuántos conocieron al Padre John? A ver, levante la mano los que conocieron al Padre John. Amén. Ustedes sí se daban cuenta de lo que sucedía en las misas campales cuando el Padre John hacía imposición de manos. ¿Sí se daban cuenta? ¿Qué pasaba? Amén. ¿Y qué pasaba con las personas que recibían el toque de su mano? Caían. No aguantaban la unción. De esto habla el Señor. Él tiene el poder para volver nuestro cuerpo glorioso como el mío. ¿Usted se imagina si viene Jesucristo en este momento y la toca? ¿Qué pasaría? Yo creo que yo no aguantaría. No aguantaría ni estar de rodillas, no sé. Porque el poder de su presencia, imagínense, para nosotros que somos tan pecadores, podemos morir. Pero cuando Él derrama su gloria, cuando Él derrama su espíritu sobre alguien y lo unge y lo llena, se ve, se nota, porque nosotros somos canal de bendiciones. Y la unción viaja en el cuerpo. Y entonces como la unción viaja en el cuerpo, cuando el Señor quiere glorificarse y manifestarse, pasa lo que pasaba cuando el Padre Dios ponía las manos. La gente caía. Porque el Señor así lo ha querido. Volver su cuerpo frágil, glorioso, parecido al de Jesús. ¿Sí? Entonces, miren, hermanos, tenemos que estar conscientes de algo. En esta vida, nadie es perfecto. En esta vida, lo que nos queda a nosotros es luchar por alcanzar la salvación. Hablar menos, orar más. Si queremos alcanzar una verdadera bendición de parte del Señor, es hora de que comience a doblar rodillas. Miren el testimonio, una hermana dobló 40 años rodillas por la conversión de su esposo. Y a la larga lo consiguió. Hay una madre de un santo, no recuerdo si es de San Francisco, que de San Agustín dobló rodillas. ¿Cuántos años? 36 años.
Y su hijo era borracho, mujeriego, era de lo peor. San Agustín era de lo peor. Y mire, ella, a base de oraciones, lo llevó a la santidad. Y ella se convirtió en santa, obvio, porque las oraciones te llenan, te purifican y te santifican. Ese es nuestro deber como cristianos. Yo la semana pasada les decía que mucha gente se está yendo de la parroquia y por eso los invité a rezar el rosario con una sola intención: la unidad de nuestra iglesia. Porque nosotros como hermanos, como pilar de esta parroquia, tenemos que orar por la parroquia, por los que no vienen o por los que se van. Y créanme que el poder de la oración es mucho más fuerte que cualquier poder humano. Dice la palabra de Dios que más puede un hombre de rodillas que una legión de 1000 demonios. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para culminar. Conscientes de lo que el Señor nos ha dicho hoy, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Vamos a pedirle al Señor hoy que nos toque, que nos dé un toque de su Espíritu. ¿Cuántos quieren recibir un toque del Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Entonces reciba en el nombre de Jesús ese toque y abra su corazón para que el Señor lo haga. Yo te invito a cerrar tus ojos y que le abras el corazón al Señor. Padre, te pedimos que nos purifiques. Padre, te pido que nos purifiques. Que esta noche te glorifiques, Señor. Te pido que esta noche, Padre, tu poder descienda sobre nosotros y que nos llene, que nos unja, que nos llene, Señor. Aquel dolor que tienes en tu corazón, hoy puedes sacarlo. Pídele al Señor que venga y que te llene. Oh Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, y toca a tus hijos. Ven, Espíritu Santo, y libéralos de toda atadura. Ven, Espíritu Santo, y llénalos de tu amor. Ven, Espíritu Santo, libera, Señor, a tus hijos que están cautivos. Libéralos del pecado. Libéralos, Señor, del temor. Libéranos de la impureza que tenemos, Padre. Ven, Espíritu Santo, y llénanos. Derrama tu gracia, derrama tu amor. Entrégale tus cargas. Dile, ven, abre tu corazón, recíbelo en tu vida, recíbelo en tu mente, recíbelo en tu cuerpo. Espíritu Santo, llévanos. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, llénanos, Señor, llénanos, Señor. Toca, Padre, toca, Señor, los corazones, toca, Señor, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, libéranos de toda carga y de toda acción. Ven, Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús, ven, toca, Señor. Toca, Padre, la mente y los corazones. Límpianos, úngenos, llénanos, recíbalo, llénese de Dios, recíbalo en donde estás. Ábrale su corazón al Señor. Ven, Espíritu Santo, libéranos, libéranos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, derrama, Padre, más, derrama más. Derrama más, Señor, en tu presencia. Oh Padre, gracias. Gracias porque hoy tú estás manifestando, Señor. Quédate,
Señor Jesús. Ven y llénanos. Padre, te pido que laves, te pido que expulses aquellos espíritus de impureza que aquejan nuestra vida. Te pido, Padre, que nos liberes de ellos. Te pido, Señor, que derrame tu gracia. Te pido, Padre, que nos liberes. Habla, Padre, reprende, amordaza, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de maldad, todo espíritu de mentira, todo espíritu de lujuria, todo espíritu, Señor, de apatía, de miseria, en el nombre de Jesús, lo desechamos, renunciamos a él. Ven, Espíritu Santo, y llénanos, llénanos más, llénanos más, derrama, Padre, más, derrama más, llénanos, llénanos, Señor, recíbalo, levante su mano, abra su boca, exprésele, Señor, exprésale lo que tiene. Oh, Padre, gracias. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor amado. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Adóralo. Está aquí para consolar. Adóralo. Está aquí para liberar. Adóralo. Está aquí para guiar. Adóralo, El Espíritu de Dios está aquí. Adóralo más. Llénate de él. Muévete en Llénate de él. mí. Muévete en mí. Déjalo que se mueva en tu corazón. Toca mi mente, mi corazón. Déjalo que se mueva. Llena mi vida de tu amor. Derrama, Señor. Muévete en mí. Derrama, Dios, Espíritu Santo. Espíritu, muévete. Ven, en el nombre de Jesús. El Ven, Espíritu de Dios está en este lugar. toca, Señor, toca. El Espíritu de Dios Llena más, en este lugar. llena más, Señor, llena más, llena más. Está aquí para consolar. Dale más, Está aquí para dale más. En el nombre de Jesús, dale más. el Espíritu de Dios está aquí. Por la raíz, la rama, Muévete en mí. por la raíz, por la raíz, la raíz, la raíz,
Tócame, Señor, con poder y gloria. Tócala, Señor. Tócala, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Déjalo fluir en tu corazón. Déjalo que Él te libere. Déjalo que Él rompa cadenas. Déjalo que Él te llene. En el nombre de Jesús, Señor. Llena más, llena más, dale más. Dale más, Padre. Dale más a tus hijos. Toca, Señor. Toca más. Toca más. Sigue fluyendo, Padre. Sigue fluyendo, Señor. Sigue fluyendo, Señor. Sigue derramando, Padre amado. Padre, en el nombre de Jesús, sigue tocando, sigue llenando, Señor. Sigue, Padre amado. Sigue, Señor, llenando. Libera, Padre. Libera, Señor. Libera más. Libera más, Padre. Fluye. Fluye, Señor. Fluye más. Fluye más, Señor. Ven, Espíritu Santo. Toma, libera, Señor. Toma, Padre, en el nombre de Jesús. Ven. Llénala, Señor. Llénala, Padre. Llénala y libérala de toda locura, Señor. Ven en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénala. Oh Señor, tócala, tócala, Señor, libérala, libérala, Padre, que sus cargas hoy sean livianas, libérala, Padre, libérala más, ven Espíritu Santo, más sobre ti, en el nombre de Jesús, recibe más, recibe más, recibe más en el nombre de Jesús. Llénate, recibe, en el nombre de Jesús, recibe más, llénate más, oh Señor, dale más, Señor, ven Espíritu Santo, derrama tu poder, Señor, sobre este matrimonio, que sean santos como tú eres santo. Limpia, Padre, de toda impureza este hogar.
derrama tu gracia sobre ellos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Que todo problema, que toda atadura, Señor, sea rota. Sea, Señor, rota en tu santo nombre. Deposita, Señor, paz sobre tus hijos. Tócalos y derrama gracia sobre aquellos que te han buscado. Derrama tu gracia sobre tus hijos, Padre, porque te están buscando. Ven, Espíritu Santo, y llénalos. Llena, Espíritu Santo, de tu amor y de tu gloria a tus hijos. Hoy más que nunca te pedimos tu presencia. Hoy tú te glorificas, Señor. Hoy tú te glorificas, Padre. Y yo te alabo. Yo te bendigo porque eres grande. Oh, la babaisima, babaisima, la babaisima. Oh, la babaisima, babaisima, la babaisima. Oh, la babaisima, babaisima, la babaisima. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe, mujer. Recibe el Espíritu Santo y llénate. Llénate más. Padre, llénala más. Llénala más. Y véala, Señor. Ven, mi Espíritu Santo. Llena, Señor. Llena más. Llena más. Santifícate más en tu Padre. Oh, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Oh, Padre, gracias. Que todo dolor, que toda carga desaparezca hoy de tu vida. A partir de hoy vas a sonreír, dice el Señor. A partir de hoy sentirás mi amor, porque yo te escogí para servir. Oh, Padre, te amo tu gracia. Paz en su corazón. Paz en su hogar.